La gente cree que tener un ministerio y ejercer lo que Dios te ha dado es fácil, pero no se pone a pensar las consecuencias que vienen luego de que el diablo sabe que Dios te cogió para algo. Los momentos difíciles van a llegar. El apóstol, el pastor, el maestro, el evangelista, escúcheme bien, todos lloran y sufren. Elías desesperado le dice a Dios: mátame mejor, porque solamente he quedado yo. Y Dios tiene que decirle: tú no eres al único que yo tengo conservado. Y así nosotros muchas veces le queremos decir a Dios: la culpa es tuya, porque tú fuiste el que me llamaste. Y me parece bien a Dios diciéndole: y yo te dije a ti que hablara eso. Por eso tuve tantas mujeres que le dicen a Dios: Señor, este hombre del diablo yo no lo aguanto. Si tú no vas a hacer algo, cámbiamelo, quítamelo, que le pase esto. Cuando viene a ver, Dios viene y le dice: pero yo te lo tenía conservado para ti. Yo lo iba a transformar a mi tiempo, pero tú desesperada, metiéndole candela todos los días y maldiciéndolo, mejor te lo quito para que se salve, porque si lo doy al lado tuyo se pierde. Mendoza, la depresión es del ministro. Wow. Dios bendiga a todos. Amén. Si después se puede acercar el micrófono, pastor. Sí. Mire, póngase eso aquí bien para que pueda escucharse también. Ok. Bueno, la depresión del ministro es un tema muy, muy fuerte. Y cuando hablamos de depresión, lo primero que se me viene a la mente a mí es la vida de Moisés. Y creo que Moisés fue uno de los hombres muy usados por Dios, porque la responsabilidad que Moisés tenía de sacar a un pueblo que estaba esclavizado, un pueblo que estaba oprimido, y Moisés cumple con ese reglamento. Moisés lo que hace es cumplir lo que Dios le había dicho, pero ya... Perdón, hay alguien que tiene un teléfono prendido, ¿lo pueden apagar? Estamos escuchando sonidos de un teléfono, sí, como que están testeando algo. Vamos a tratar el tema que es bastante serio. Continúa, padre. Comparte la transmisión, porque esto que vamos a hablar es muy serio y sucede a diario en la iglesia. No tan, cuando me refiero al ministro, no solamente a la persona que predica de un altar. Amén. Continúe, pastor, disculpe. Amén. Y estoy un poco con la introducción, porque ya cuando Moisés cumple lo que Dios le había asignado, el pueblo de hebreo ya era un momento donde estaba libre, donde comenzaban a ser libres, y era un pueblo, una multitud que realmente todos los días iban y presentaban quejas a Moisés. Moisés era el hombre de Dios, pero Moisés también seguía siendo un hombre humano, un hombre que tenía sus responsabilidades, su familia, un hombre que también dependía de Dios. Pero llega un momento donde yo veo a Jetro, su suegro, donde le dice: Moisés, ¿qué estás haciendo? Lo estás haciendo muy, pero muy mal, le dice así. ¿Por qué no buscas hombres sabios, ya? Y que ellos te ayuden a juzgar, ellos te ayuden a gobernar, ellos te ayuden a ti, porque yo estoy viendo que tú, de la manera como vas, eres el hombre de Dios, pero la carga, la responsabilidad que te ha sido dada, solo no lo vas a poder hacer. Entonces, ahí yo veo que lo que Dios le estaba dejando saber al suegro de Moisés es que el hombre tarde o temprano se iba a cansar, tarde o temprano se iba a fatigar, tarde o temprano o tal vez iba a renunciar a ese llamado que Dios le había dado. Y ese pueblo, yo me comparo a ese pueblo como nosotros como iglesia, ¿ya? Y nosotros como la iglesia, a veces, en lugar de ser de bendición de hoy en día para los pastores, a veces lo que damos es carga, cuando no debería ser así. Lo que deberíamos ser nosotros, ser de bendición para toda la iglesia, para todos los hermanos. Y ahí yo veo la depresión. Ahí es donde yo digo, por más que sea un hombre de Dios, era un hombre, un ser humano, un hombre que también tenía una necesidad. Pastor. Bueno, hablando del tema de Moisés, es un poco complejo porque vemos a un hombre que ha hablado con Dios cara a cara. Un hombre el cual le dice a Dios: muéstrame tu espalda. Un hombre el cual evidentemente ocurren varios escenarios con él que no son comunes.
en ciertos aspectos. Es común ver una salsa ardiendo, lo que no era común era que la salsa hablara. Un hombre que Dios le dice, quita el calzado de tus pies, y le está hablando desde un punto de integridad y de santidad, cuando le habla de esta forma. Vemos un hombre que luego de tantas señales, un día, como usted dice, pastor, se encuentra en una conversación con su suegro, con Jethro. Pásale, ven, que entendemos que estamos en vivo, por allá, por donde guste. Y su suegro tiene que decirle que buscar hombres sabios. Lo que le está dando un mensaje sobre todas las cosas era que las cargas que habían sobre Moisés eran tan intensas y tan grandes que solo no iba a poder crecer. Cuando veo el panorama de Moisés, pastor, más que una depresión, yo veo un hombre que se echa una responsabilidad sobre sus hombros. Solo, literalmente, el niño. O sea, su depresión o el problema que él tiene, más que cualquier otra cosa, es por falta de delegar. A veces los pastores entramos en situaciones difíciles porque no delegamos. Y en ocasiones porque a quienes le delegamos no cumplen. Escuché esto. Wow. Porque no delegamos. Pero en ocasiones porque quienes le delegamos no cumplen con el rol de lo que tienen que hacer, que no es para el pastor ni para el ministro, sino para Dios en realidad. Cada vez que Dios te da la oportunidad de trabajar al lado de un hombre o una mujer de Dios, Dios te está dando un privilegio de que te acerques a Dios. Sino que nosotros debemos de saber reconocer por qué razón Dios nos ha entregado cosas en las manos que a veces nosotros decimos, yo no tengo la capacidad para hacer esto, y nosotros mismos subestimamos nuestra capacidad. No sé si me doy a entender. Pero cuando vamos al plano de lo que es la vida de Elías Tisbita, vemos un hombre que su rol ministerial en cierto punto es desconocido. Desconocido porque el rey Acab está gobernando. Dice la Biblia que anduvo en pecado y aún peor que lo de sus padres. Las aberraciones que Acab comete ante Dios no son aberraciones inmorales físicamente, sino espiritualmente. Porque vemos a un hombre que se va detrás de los dioses ajenos, un hombre que en su momento está metido en un palacio y de repente le aparece un hombre con una vestidura no común. Y en la vestidura que este hombre tiene varios significados. Dice la Biblia que va vestido de camello. Hay dos tipos de camellos. Estaba el camello dromedario, que es el camello que se usaba para lo que era ser comerciante, para trabajar en los negocios. Y estaba el camello que se usaba como un transporte. Y es impresionante porque vemos a un Elías que aparece con esta vestimenta. ¿Qué significa la vestimenta que tiene Elías? El camello de por sí, en lo que se llama tustuma, en la parte de atrás de su cuerpo, conserva un nivel de grasa y toma bastante agua. Y en el desierto el camello va caminando y esa misma grasa, conforme al agua que porta por dentro, en su panza conserva el agua por cierto tiempo. Por eso toma bastante agua el camello. Y me llama la atención que Elías está vestido de camello. Podemos decir que tiene los minerales en la vestimenta. Vamos a ponerlo de esta forma. Tiene las proteínas necesarias. Pero de repente llega un desierto. ¿Cuál es el desierto donde llega Elías? Elías viene, se presenta frente a Acab, aparece de la nada dentro del palacio. Siempre yo me he preguntado cómo Elías llega delante del palacio, frente al rey Acab, y los guardias no lo ven o lo detienen para preguntarle a quién tú vienes a ver. La Biblia no registra gramáticamente en ninguna Biblia que Elías tuvo alguna conversación con los guardias que cuidaban la puerta del palacio a donde estaba sentado el rey. Y Elías llega y ofrece una palabra. Escúcheme bien, que por eso hablamos ayer de los profetas. La gente que le gusta decir que es profeta tiene que asumir responsabilidad. Elías se asume a sí mismo, Pastor Ángel, una responsabilidad, y asume para sí algo que Dios no le manda hablar, Leiner. Elías le dice, no va a llover por mis palabras. Elías se atreve a cerrarle el cielo a Acab. Y Elías sale de la nada profetizando y diciendo, no va a llover. Y Dios, óyeme bien, Dios hace totalmente en ese momento que se cumpla la voluntad de Elías. Usted mira, pastor, ¿cómo la voluntad de Elías? Búsqueme en qué texto bíblico, en cuál interpretación de la Biblia dice, alguna Biblia dice que Elías, Dios le mandó a hablar esas palabras. Dios nunca le dijo a Elías, vete y profetiza eso. Amén, así es. Nunca, hermano. Elías dice, ningún decano bíblico puede probarlo actualmente, ningún rollo.
interpretación que diga algún rollo, que Dios le dijo a Elías que profetizara frente a Acab. Elías fue y dijo, no va a llover por mis palabras. Ahí hay dos puntos muy interesantes en el ministerio profético. Número uno, cuando sabes que Dios te usa. Número dos, el abuso de poder. ¿Puedo tomar café? Toma. Fluye. Estoy en introducción, comparte la transmisión. Elías sabe que Dios está con él. Elías sale del monte. Elías sale del lugar de la oración. Elías sale del lugar secreto, el lugar de intimidad. ¿Leina, dónde va? ¿Ah? Ok. Y Elías sabe todo lo que está sucediendo. Y Elías dice, no va a llover. Y no va a llover no porque Dios me dijo que no va a llover, no. No va a llover por mis palabras, porque a mí me da la gana de que no llueva. Irse delante del rey y tomar esta posición, esta actitud, esta postura, es un punto de desafío, pastor. Niño, es un punto donde él está diciendo, yo soy el hombre de Dios del momento. Y eso es un peligro. Cuando tú no sabes dominar tus emociones en lo profético, cuando es el don que te ministra, no el espiritual don, hay un problema. Elías sabía que tenía el don y el don iba a obedecer a Elías. Y en su momento, para mí en lo personal, mi criterio personal, Elías abusa del don que tiene. Y esto le trae una grave consecuencia. Dice, no va a llover por mis palabras. No sé si es que estoy frisado acá o es que no están comentando, I don't know. Si me está escuchando, escriba, sígame, pastor, porque o soy yo que está frisado esto. La gente está metida en la enseñanza. Escríbame algo para continuar o paro acá, porque yo no. Hoy está frisado esto. O están escuchando. Por aquí no me sale ni un comentario de qué. Ahí va, amén. Lo están escuchando, están concentrados más en el Ok. tema que en el chat. Entonces Elías dice, no va a llover por mis palabras. No fue que Dios le habló a Elías. Al momento donde el hombre que tiene el ministerio profético, cuando no tiene dominio, diga conmigo dominio propio, escribe en el chat. Dominio propio. Dominio propio, diga conmigo dominio propio. Dominio propio. Cuando no tiene dominio propio, Elías se sintió en un momento dado. Escucha lo que le estoy enseñando hoy, que va a sonar fuerte. Elías se sintió en un momento dado con la necesidad de pertenecer. Se lo voy a probar por la Biblia. Escuche lo que le estoy enseñando hoy, que no sea todos los días. Elías se sintió con la necesidad de pertenecer. Ok, ¿con qué necesidad? Con la necesidad de que se supiera que Dios estaba con él. Se lo voy a probar por la Biblia. Dios mío. Oiga lo que le estoy enseñando, que usted nunca quise escuchar este mensaje de esta manera. Elías se siente con la necesidad de pertenecer. ¿Por qué, pastor, Elías se siente con la necesidad de pertenecer? Elías dice, no va a llover, el cielo viene y se cierra de repente. Cuando el cielo se cierra, Elías sale delante frente de Acab. Deja de llover, entra una sequía. Al instante, Elías se va y se esconde. Y dice que se fue sentado debajo de un enebro. Esa palabra enebro que aparece acá en Reina Valera 1960, el diccionario Filluleos lo define como depresión. ¿Por qué? Porque cuando Elías manda a hacer lo que hace, Acab envía un comunicado. Escúchenme bien. Acab envía un comunicado a Jezabel. Y le dicen a Jezabel lo que Elías acaba de hacer. Jezabel escucha las hazañas de Elías. Y como Jezabel es un espíritu dominante, no físico, no es un espíritu de falda ni de maquillaje, sino dominante, que quiere dominar sobre la voluntad de Dios. Escuche lo que estoy enseñando. El error que hay en las interpretaciones en las iglesias cuando ven una mujer vestida o que es elegante, dicen, miren esa Jezabel. Jezabel no tiene que ver con belleza humana. Jezabel no tiene nada que ver con ropa, con pantalones, con falda o con maquillaje. Jezabel es un espíritu dominante, un espíritu de controversia, un espíritu que se levanta en contra del propósito, la voluntad de Dios, pero sobre todas las cosas que se levanta en contra de lo profético. Amén. En contra de lo profético. Mira que Jezabel no le dijo a Elías,
yo te voy a mandar a quitar la vida porque tú te llamas Elías Tisbita. No, él ya dice, yo te voy a hacer como a uno de los demás profetas. Te voy a quitar la vida por la profecía que tú tienes, por la voz profética que tú portas. Porque sin que Dios te mandara a hablar, tú dijiste que no iba a llover, el cielo se cerró. Imagínate que Dios te diga que hable. ¿Continúo o paro? Fluya. Amén. Le dice, así te voy a hacer, como dice a los demás profetas. Jezabel vio a Elías cara a cara, Pastor Ángel. Es una pregunta solamente que le hago. ¿Lo vio cara a cara? No, le mandó el mensaje. Le envió el mensaje. Jezabel no vio como así como usted dijo Elías cara a cara. Jezabel toma un emisor y le dice, ve y lleve el mensaje. Escuchen lo que me están escuchando los hombres y las mujeres de Dios ahora. Esta es la otra vertiente del mensaje. Elías profetiza. Se cumple la profecía. Los cielos se cierran. La naturaleza obedece la voz de un hombre de Dios. Y cuando el cielo se cierra, Elías quizás se siente, estoy en mi mejor temporada. Estaba en su mejor temporada. Porque si los cielos le están obedeciendo, imagínese la humanidad. Y luego llega su peor momento. En su mejor temporada, cuando él se da cuenta que Dios respalda sus palabras, aún Dios no le haya dicho a él que profetice, va y se sienta debajo de un enebro. Ese enebro, que es la depresión, allí debajo del enebro se le comunica a Elías: Jezabel te manda a quitar la vida. Se sienta debajo de una depresión, la cobertura que amenaza a todos los ministros. Y estando en esta condición de vida, después de haber visto una señal contundente que fue notoria ante el pueblo y que todos sabían que tenía algo de Dios, el hombre del momento entra en una situación donde está depresivo. La depresión no es un demonio como todo el mundo piensa normalmente. La gente entiende que cuando alguien está en depresión es porque está endemoniado. Llega el desánimo y lo visita como lo visitó Elías. En una palabra que Jezabel dice que le va a quitar la vida, sin haberle puesto la mano encima, hace que el hombre de Dios se dé cuenta de algo y diga: ¿qué yo hice? A veces nosotros los creyentes, porque tenemos a Dios, no nos damos cuenta que acarreamos y mandamos buscar situaciones para nuestras vidas que no estaban en el plan de Dios para que llegaran. Escucha lo que estoy enseñando. Situaciones que no estaban en el plan de Dios, o sea, para nosotros somos los que las provocamos. Elías provocó una persecución en su contra por estar inventando. No sé, Amén. no sé si alguien me entendió. La realidad. Amén. Hay gente que se ha buscado situaciones por estar inventando. Hay gente que se busca persecuciones por querer exhibirse. Aún teniendo el respaldo de Dios. Aún teniendo el respaldo de Dios, sabiendo que Dios está con ellos, pero quieren pertenecer. Fue lo que hizo Elías. Porque se cuenta que Elías viene y le dice a Dios cuando usted no que va: aún solo he quedado yo. Y Dios le dice: espérate un momento, Elías, espérate. El problema es que mientras tú estabas por allá, tú estabas tranquilo. Desde que saliste de la casa, quisiste ponerte afuera. Armó un lío de una vez. Las exposiciones en este camino no son muy buenas y agradables. Ay, no. Wow. El exponerse mucho en el ministerio o querer darte a conocer fuera del momento, del tiempo de Dios, es un peligro. Ustedes lo habían visto de esa forma. ¿Tú no se dan cuenta de eso? Que el día que se expone, no Dios que lo expone. Sí, yo soy Elías Tisbita. Es verdad. Pregunta que hago, ¿no lo dice la Biblia? ¿Quién eres? Yo soy Elías Tisbita. En ningún momento, no, Dios me envió, no. Dios no me envió, no, yo soy. O sea, yo soy el hombre de Dios. Yo soy el hombre del ministerio. Padre, qué mensaje, Dios mío, qué palabra. Yo soy la persona del ministerio. Yo tengo el llamado de parte de Dios. A mí Dios me escogió. Ahora yo voy a exponer lo que Dios me dio. Porque Elías se sentía ready.
Dios mío, mira por dónde tú me estás llevando yo una depresión. Elías se sentía listo para hacerlo. Se sentía preparado. Ya tengo la vestimenta de ser el profeta. Tengo Pero la fama. diga conmigo la misericordia de La Dios. misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Cuando Elías está en esta situación, que se siente que ya lo tiene todo, lo visita la depresión. Qué difícil es cuando un hombre que tiene a Dios se siente que no puede más, luego de haber el cumplimiento de una palabra, luego de que los cielos le obedezcan. Elías se siente en el piso, destrozado. A veces nosotros como creyentes, el desánimo no solamente nos visita, sino que nos rompe la puerta de la casa, sin importar qué tanto tú tengas de Dios. No importa qué tanto Dios te use, qué tantos señales, milagros, prodigios, evidencias tú tengas del reino. Te va a visitar el desánimo. Es normal. Lo que no es normal es que tú te quieras echar a morir. Dice la Biblia que un malajazo lo visitó un ángel. Y me llama mucho la atención que Elías no es el único que entra en una depresión. Tenemos un Jonás que cuando ve lo que sucede, se siente tan bastardo él mismo, que dice, mejor yo me voy a tirar a las aguas. Eso dice Reina Valera, porque es otra interpretación que está errónea ahí. A los predicadores, a los que me están escuchando, en Nínive no había playa. Es otro tema, voy a quedar callado. ¿Está oyendo lo que le estoy enseñando? En Nínive no había playa. Déjame quedarme callado. Vaya a hacer un poquito más de arqueología bíblicamente. Indague, estudie, escudriñe, prepárese un poquito más. Pero vamos a parafraseárselo, como lo tiene nuestra Biblia Reina Valera. Vamos a esa interpretación que está acá. ¿Le parece bien? Fluya. ¿Qué pasó, niño? ¿Está aprendiendo algo? Está chulo. ¿Cómo así? Que está Está chulo. bueno, está Que bueno. está chulo. Sí, Chuchute. porque una cosa que... Uchuchu, ¿cómo usted le dice al amigo Susu? Chucu, chucu. Entonces, viene y le dice, Jonás entra también en una Depresión. tristeza, una depresión muy fuerte. Vemos un David que en su momento de depresión le dice a Dios, saca mi alma de la cárcel. Vemos a un Jeremías que dice, yo no vuelvo a profetizar. La gente cree que tener un ministerio y ejercer lo que Dios te ha dado es fácil. Pero no se pone a pensar las consecuencias que vienen luego de que el diablo sabe que Dios te cogió para algo. Wow. Los momentos difíciles van a llegar. El apóstol, el pastor, el maestro, el evangelista. Escúcheme bien. Todos lloran y sufren. Elías desesperado le dice a Dios, mátame mejor porque solamente he quedado yo. Y Dios tiene que decirle, tú no eres al único que yo tengo conservado. Pregúnteme, ¿qué estaba tratando de hacer Elías, pastor? ¿Qué estaba tratando de hacer Elías, pastor? Pregúnteme, ¿qué estaba tratando de hacer Elías, pastor? ¿Qué estaba tratando de hacer Elías, pastor? Quería sugestionar a Dios. ¿Cómo sugestionar a Dios? Porque él le dice, solamente quedo yo. Y así nosotros muchas veces le queremos decir a Dios, la culpa es tuya. Porque tú fuiste el que me llamaste. Y me parece ver a Dios diciéndole, y yo te dije a ti que hablara eso. Yo te dije a ti que declarara eso. No sé si alguien me está entendiendo. Por eso tú ves tantas mujeres que le dicen a Dios, Señor, este hombre del diablo yo no lo aguanto. Si tú no vas a hacer algo, cámbiamelo, quítamelo. ¿Qué le pase esto? Cuando viene a ver, Dios viene y le dice, pero yo te lo tenía conservado para ti. Yo lo iba a transformar a mi tiempo, pero tú desesperada, metiéndole candela todos los días y maldiciéndolo, mejor te lo quito para que se salve, porque si lo dejo al lado tuyo se pierde. Dios mío, ¿qué es eso? Yujú. Ese es otro tema ahí, pastor, por favor. La depresión Tranquilo, del ministro. Señor, pero es una realidad. Señor, este hijo mío que no va a transformar para que se pierda, mejor mételo en una cárcel. Tú estás profetizando luego de haber estado metido en el compromiso con el Señor. Es un peligro, el muchacho te cae preso. Y luego tú estás pidiendo la oración para que lo saquen de la cárcel porque no tiene para pagar abogado. Y de eso hemos sido testigos de situaciones así. Madres que han orado para que sus hijos caigan presos. ¿Me entiendes? Entonces, un hombre de Dios se siente solo, comparte la transmisión, desanimado,
Los golpes de la vida llegan. Y es más fácil decir, Dios me dijo cuando todo está calmado. O aún tú teniendo a Dios. Debes de entender que tienes un compromiso muy serio. Y cuando un ministro está en una etapa depresiva, no es tiempo de matarlo, es tiempo de restaurarlo. Pastor, una pregunta. ¿El ministro mayormente cae en esa situación cuando Dios guarda silencio en situaciones difíciles que estén pasando? ¿O el ministro puede caer en una depresión aún Dios tratando con él? Estando Dios tratando con él, el ministro de Dios puede caer en un proceso de desánimo. En un tiempo depresivo donde se siente que ya Dios ni siquiera contesta sus peticiones. A veces la gente entiende que porque ve a un hombre de Dios, que Dios lo está usando afuera, Dios siempre está hablando para él. En mi caso, desde mi experiencia voy a hablar, no de la de otro, desde la mía. Yo he sabido durar un tiempo bien extenso que Dios no me habla para mí mismo, para mi persona, pero sí que me ha hablado para otros. He sabido durar, incluso puedo decir años, orándole al Señor, buscando una respuesta a una palabra, y Dios no me la da a mí, pero sí le responde a otros. Y eso, cuando eso llega a tu vida, que Dios a ti no te responde, y tú ves que Dios le está respondiendo a otros, eso es un momento muy difícil para el hombre de Dios. Quizá en ese momento Elías ha sentido que Dios no le quería responder su petición. Esto tiene como demasiado brillo. Y me llama la atención esto porque él comienza a mirarse a sí mismo y se da cuenta de que Dios sí tiene respuesta para un pueblo, pero no para él. Wow. Pastor, entonces el estado emocional en que se encontraba Elías, llegó un momento donde el problema emocional que él sentía afectó su corazón, afectó su alma, se llegó a sentir que él era el único que había quedado. Entonces, si eso le pasó a Elías como profeta, como ministro, como dice el pastor Leiner, tarde o temprano nosotros vamos a, no es que uno lo busque, tarde o temprano, como dijo usted, el cansancio, el desánimo nos va a visitar. Y estos son temas que tal vez muchas iglesias no lo toman en cuenta cuando deberíamos darle más importancia a estos temas, porque somos seres humanos, somos hijos de Dios, pero a la misma vez somos personas que, a pesar que Dios está con nosotros, va a llegar proceso en nuestra vida que nos va a desanimar. Tal vez ya sea procesos entre familia, padres, hijos, matrimonio, trabajos, porque en sí la depresión es un problema emocional, es un descontrol emocional, que donde ya no hay paz, donde no hay gozo, donde no hay estabilidad, donde viene la tristeza, la frustración, y es ahí donde eso afecta el corazón. Y el corazón de Elías tal vez pensó que ya Dios no estaba con él, que era el único, que ya venía el fin para él. Mire el caso, este caso, porque es impresionante que un hombre que ve todo esto, si nosotros vemos a Dios sanar a un enfermo y nos gozamos, imagínense un hombre que sin que Dios le mande a hablar cierra el cielo. Y a él no vio su enemigo de frente. Él no le vio la cara a Jezabel. Él había escuchado de Jezabel, no la conocía en persona. Pero él sabía el poder dominante, de dominio que tenía Jezabel en su territorio. Acab como rey no hace nada. Quien manda a matarlo es Jezabel. Quien quiere acabar con lo profético es ese espíritu dominante. Hay gente en las iglesias que sin darse cuenta operan bajo ese espíritu de Jezabel. Son dominantes. Ellos quieren decirle al hombre de Dios lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Y se dejan gobernar por ese espíritu. Literal. Literal, escúchame bien. Y la gente cree que es pintalabio y pantalón. No, eso yo lo dije. Eso no tiene nada que ver con ropa. Jezabel no tiene nada que ver con maquillaje. Algo interior. Es cuando es dominante. Dominante. Jezabel quiere tener el control de todo. Detrás del De telón. todo. Obviamente. Porque ¿quién era el rey en ese momento? Acá. ¿Era ella o era él? Él. ¿Y quién quería dominar al rey? Y dominaba al rey. Ella. Entonces también eso falta autoridad en el rey. Y eso sucede mucho también. Claro que sí. Y cuando vemos a Jezabel operar de esta forma, vemos un Elías que dice, espérate,
Ella fue la que habló. Jezabel ha matado a muchos profetas. Ha acabado con la vida de ellos. Dijo, así me hagan los dioses si mañana yo no te hago como a uno de ellos. En pocas palabras, Jezabel le está diciendo, acuérdate quién yo soy, que antes de que tú estuvieras, habían otros y yo los quité del medio. Ya tú sabes lo que te voy a hacer a ti. Así mismo opera ese espíritu de Jezabel para hacer que los hombres de Dios entren en una depresión profunda y se sientan que Dios no escucha ni siquiera sus peticiones. Es más fácil confrontar a Jezabel de cerca que de lejos. No sé si alguien me entiende. Incluso es más fácil confrontar a un enemigo de cerca que de lejos. De cerca tú puedes ver sus acciones. De lejos tú no sabes lo que está haciendo en tu contra. Claro. De cerca tú lo tienes monitoreado prácticamente. Y entonces Elías se ve y tiene al enemigo de lejos y dice, ¿y qué será lo que me va a hacer? Porque cuando tú ves cómo muere Jezabel, dice que los perros lamieron la sangre de Jezabel. Sí. Pastor, una pregunta. Cuando el ministro está pasando por este proceso en su vida, se le olvida todas las cosas que han hecho en Dios y se le olvida el potencial que tiene en Dios y viene lo que se le llama una turbación en su pensamiento, en su manera de pensar, por motivo a esta situación. Sí, wow, diste en el punto clave que yo hablo de la palabra turbación. Busca que cuando muere Lázaro, las emociones de los sentimientos del ser humano nos hacen, por más fuerte que seamos ministerialmente y más cerca de Dios, que hemos estado muy sensibles. Dice la Biblia que Marta y María estuvieron con Jesús y cuando Jesús regresa a la aldea, dice que María se fue a sus pies y Marta buscó la forma de servirle a Jesús. Y Jesús le responde a Marta, Marta, estás turbada. Esa palabra turbación en el griego que aparece es la palabra desorden mental y emocional. Escucha bien. Y lo que le está diciendo es, en el momento que tú estabas tan cerca de mí, Marta, y me viste haciendo tantos milagros, ahora tienes un desorden emocional que no te deja dar cuenta de la capacidad y de quién tú eres en Dios. Wow. Por la muerte de tu hermano. A veces cuando a alguien se le muere un pariente o un familiar, o le falta en su momento un amigo, un compañero, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un padre, un abuelo, y no está a su lado, o mueren en nuestras vidas sentimientos hacia una persona, nosotros nos turbamos. Cuando sentimos que lo que sentimos nos va a ser arrebatado y que no va a estar a nuestro lado, nosotros decimos, ¿dónde está Dios? La crisis más grande que puede pasar un ministro, Leiner, Pastor Ángel, se lo voy a decir con mucho respeto desde acá, no es una muerte física de un ser querido, una de las crisis más grandes de un ministro. Es cuando le tocan la familia. Cuando afuera tú ministras, Dios liberta. Y tu casa está bajo ataque. La crisis más fuerte es cuando tú sabes que Dios es capaz de restaurar y en tu casa no pasa nada. Cuando tú sales afuera y encuentras el escenario perfecto para fluir en Dios y Dios se glorifica y tu casa está siendo afectada. Si tú no eres alguien que conoce a Dios, puedes terminar descarriado totalmente, maldiciendo a Dios incluso y alejándote de Dios. Cuando tus sentimientos humanos te gobiernan, cuando tu alma está en la cárcel, voy a hablar algo. ¿Cómo usted define el amor agape, pastor? El amor agape, un amor puro, un amor perfecto, el amor de Dios, el amor sin mancha, un amor que no tiene límites. ¿Cómo usted le puede decir, o cómo usted le llama a ese amor que se siente
por otra persona que no es Dios, conforme a la Biblia. O conforme a la Biblia. Bueno, yo sé que el amor de pareja es el amor eros, que tiene que ver con los matrimonios. Eso es lo que nos ha enseñado la tradición. Pero eso creo yo que es basado, según yo amo a Dios, voy a amar a mi familia. Y no es un amor puro ni perfecto, es un amor que va a tener que construirse día a día. Un amor que se puede quebrar, que se puede herir, un amor que nos puede traer dolor, tristeza, si no lo construimos bien. ¿Que nos puede traer qué? Dolor, tristeza. ¿Qué más? Si no lo trabajamos, no lo construimos bien. Cuando el hombre que tiene a Dios o la mujer que ama a Dios, escuche esto, escuche lo que le voy a decir. Dice la Biblia que el amor todo lo puede, todo lo soporta, el amor es benigno. Le llama puro, pero es el amor de Dios. Amén. Ese amor eros que nosotros tanto pronunciamos en las iglesias. Voy a decir una palabra que quizás muchos ministros no estén de acuerdo conmigo y se lo respeto. En el 80% es egoísta. Busca su propio beneficio. Porque el amor eros, cuando no está de acuerdo contigo, se levanta en contra de lo de Dios. Y si el amor eros no es gobernado por el ágape, destruye. No sé si alguien me está entendiendo. Cuando ese amor hacia un ser humano te lleva a dejar de hacer la voluntad de Dios, tú entras en una depresión, que tú descuidas lo que tú eres y lo que significa para Dios, para ir tras tu propia felicidad. Entonces luego vives con esa tendencia que te señala y te dice, tú deberías de estar ahí, pero preferiste dejar de hacer la voluntad de Dios para ir tras el egoísmo de ese amor que tú tenías por ti mismo, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tu familia. Esto que estoy diciendo es fuerte. Si tú no sabes, escucha lo que estoy enseñando para que no me malinterprete nadie, por favor. Antes de emitir cualquier comentario erróneo, escucha lo que estoy enseñando. Si el amor ágape de Dios que hay en ti, esa pureza, esa integridad, no gobierna el amor eros, tú terminas tan descarriado. Porque tú dejas de poner los ojos en Dios para ponerlo en el hombre. Por eso hay gente que le pasa una situación difícil y no vuelven a hacer lo mismo. Pareciera que Dios se apartó de ellos, no. Es que están hundidos en una depresión culpando a Dios por cosas que Dios no ha hecho y cosas que Dios tampoco dijo. Y en las depresiones del ministro, del cristiano, eso sucede. Pastor, ya hablando de la depresión del ministro y todo eso, yo quisiera hacerle otra pregunta de casos que pasan, de que a veces los ministros, como seres humanos, cometen errores, porque no son perfectos, claro está. Y entonces, por motivo a cualquier situación que ese ministro haya cometido, siempre se levantan pues la persona en contra, porque ya que es un ministro, piensan que los ministros son perfectos y que los ministros no cometen errores. Y pues esa persona se encargan prácticamente de terminar de destruir a esa persona, ese ministro, no teniendo misericordia ni tratando de restaurarlo, y ese ministro permanece en una depresión constante que jamás vuelve a levantarse. Hay pastores que han terminado quitándose la vida.
por un estado depresivo. La iglesia de por sí, la gente que dice que ama a Dios, a veces tiene menos misericordia que el de afuera. Tú le dices a una persona que no conoce al Señor, fulano le pasó esto, pero él es un ser humano, te dice. ¿Qué podemos hacer? Ayudarlo para que salga adelante. Ahora, dile a un cristiano, a tal pastor, a tal adorador, a tal ministro le pasó esto. Ese pecador, hijo del diablo. Come on, güey. Ten cuidado, porque no es tiempo de que lo mates. Nota que dice Reina Valera que vino un ángel y le trajo una torta. Acá 2 dice, y le trajo un pedazo de pan. Y el pan es la palabra. O sea, le trajo una palabra. Amén. Y me llama la atención que le dice, levántate, come y bebe, que largo camino te resta. Ok. Cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios en la iglesia, y hablar de hombres y mujeres de Dios no se refiere a un título. Amén. No es una posición. El ministro no es una posición. No. Hay gente que saben ser buenos ministros desde el lugar a donde están, sin tener que estar en un altar. Amén. Y se comportan como deben de comportarse, en el orden correcto de Dios. Ese no es el tiempo para tú matar a una mujer de Dios, a un hombre de Dios. Es el tiempo para restaurarle y decirle, vamos adelante, de llevarle una palabra. Decirle, levántate, vamos, come, bebe, vamos, dale. No te puedes quedar acá en el piso. Mi pregunta es, ¿qué hace la iglesia en el momento que nos encontramos con que tenemos a un hermano o una hermana en un estado depresivo? Hay gente en las iglesias que han estado en estado depresivo, no porque perdieron un esposo, un hijo, una hija, no por una muerte, no porque hicieron que adúltero, que fornicario, no por nada de eso, por el simple hecho de que se sienten que ya su vida no tiene sentido. Porque son tantos los ataques que recibe a diario. Y no hay una cosa que haga más o te haga más creer a ti que Dios no está contigo. No hay una cosa que te haga más creer a ti que Dios no está contigo, que tú sabes que estás tratando y estás dando lo mejor para hacer las cosas bien y que nada te salga bien humanamente hablando. No sé si ustedes me entendieron. Claro. Yo estoy poniendo todo mi esfuerzo por hacer las cosas correctamente delante de Dios. Pero en un de repente, cuando estoy haciendo todo lo posible por hacer las cosas bien delante de Dios, todo me sale mal. Y eso nos pasa mucho. Y lo más fuerte es que clamo a Dios y Él no me contesta. Hay un silencio. Oro a Dios y parece que Dios no me oye. Busco una salida y todas las puertas se me cierran. ¿Qué será lo que le dio Dios conmigo? Ahí entramos nosotros y nos preguntamos, Señor, ¿en qué yo pequé? ¿En qué yo pequé? ¿En qué yo fallé? Y decimos, ¿por qué tú no me respondes? Dios, ¿qué fue lo que yo hice mal? E incluso le decimos a Dios, pero si tú has visto que yo he puesto todo de mi parte por hacer las cosas bien, y ahora tú vienes y me abandonas sin causa alguna. ¿Dónde está Dios? Y le preguntamos al Señor, Dios mío, ¿por qué tú no has hecho nada para conmigo? Y le preguntamos a Dios, ¿qué es lo que está pasando con mi vida, Dios? ¿Por qué Dios a mí no me responde? Comenzamos a preguntarle a Dios, ¿qué será lo que me pasó? Que no hay una solución y no encuentro cómo salir de este problema. Cuando tú quieres cambiar, cuando tú dices, voy a tomar la decisión de caminar por el lugar correcto, de hacer lo que Dios quiere que yo haga,
Entonces tú dices, te das cuenta que cuando yo quise hacer las cosas bien, todo comenzó a salirme mal. Pareciera que Dios se olvidó de mí y que ya Dios a mí no me va a responder nunca. Cuando tú le dices a Dios, yo dejé de hacer esto y esto y esto porque yo quiero hacer la cosa bien, Dios, dame una oportunidad. Y de repente tú sientes que todo se levanta en tu contra. Tú te preguntas, ¿y ese es el Dios que dice que me ama? Cuando tú dices, voy a apartarme de todo lo que a Dios no le puede agradar, y de repente un hijo te cae enfermo. Te dan una mala noticia de tu madre o de tu padre que le está sucediendo algo. Te llaman del trabajo y te dicen que te tienen que despedir porque las cosas no están muy buenas. Tú te preguntas a ti mismo, ¿dónde está ese Dios entonces que dice que me ama? ¿Dónde está ese Dios que dice que para los que le aman a Él todas las cosas sobran para bien? ¿Y qué de bien tiene con que a mí me voten de mi trabajo? ¿Qué de bien tiene con que tu esposo o mi esposa me pide el divorcio? ¿Qué de bien tiene esto si estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué de bien puede tener que me digan a mí que mi hijo se puso rebelde o que mi hijo está metido en un punto de droga cuando yo decido dejar todo para agradar a Dios? Entonces esos momentos depresivos llegan. Y tú cuestionas y le dices a Dios, yo no entiendo nada de esto. Yo solamente quiero que tú me expliques a mí, Señor, ¿por qué hoy que yo he decidido hacer las cosas bien, tú estás permitiendo que yo reciba estos ataques tan fuertes en mi vida? ¿Por qué ahora que yo digo que quiero hacer las cosas bien, mi familia está en un balance para destruirse? Y tú preguntas, ¿dónde está el Dios de amor? Y tú dices, pero Dios a mí no me da una respuesta en nada. No me da una señal. Yo le he dicho a Dios, si tú de verdad me amas, dame una señal. Y Dios observándote y diciendo, la señal más grande que te doy a dar es que todavía te doy la oportunidad de que estés vivo y de que sigas creyendo. Que aunque tú no veas en el momento lo que estás esperando ver, yo sigo operando a tu favor. Entonces, en esos momentos tan difíciles, esos momentos donde sentimos que Dios no nos responde, donde aunque estemos haciendo la cosa bien, todo nos va mal. En ese momento de nuestra vida debemos de guardar silencio y esperar en Dios, aunque derramemos lágrimas, porque la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, nosotros tendemos a provocar el fracaso en nuestra vida cuando nosotros queremos buscar la solución con nuestra propia fuerza y accionamos conforme accionó Elías, que salió corriendo y lo que quería morirse y se metió debajo de un enebro. Debemos de guardar silencio y esperar en Dios y dejar que sea Dios que haga en esos momentos difíciles. Dios le dice al pueblo de Israel en el libro de Isaías, cuando pase por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Isaías 43. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Los bienaventurados los que confían en Dios, cuando la desesperanza le rompe la puerta. Creerle a Dios, Leiner, y amar a Dios es mucho más profundo que caminar con una Biblia debajo de un brazo. Es mucho más profundo que levantar las manos en una iglesia y alabar a Dios. ¿Es necesario que el hombre de Dios pase por momentos difíciles? Claro que sí. ¿Por qué? Jesús se sintió solo en un momento. Amén. ¿Te das cuenta que la depresión lo visitó? En su humanidad. ¿Usted nunca se ha dado cuenta de eso? Sí. Yo hablo de eso en mi libro. Claro, se sintió solo. La depresión visita a Jesús. Y Jesús grita, sabacta a mí. Padre amado, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Si eso fue Jesús, el Hijo de Dios, desde su humanidad, de su plataforma humana,
habla a su humanidad y le dice a Dios, tú me abandonaste. También le dijo, pasa de mí esta copa. ¿Cuánto más nosotros que somos personas que venimos del pecado? Y todos los días luchamos contra nuestros propios deseos. Y tú quieres que Dios haga algo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué estás tú dispuesto a sacrificar para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida? ¿Qué? A veces, o no a veces, en este camino tú vas a tener que sacrificar lo que te hace feliz. Repita eso, no. En este camino tú vas a tener que sacrificar lo que te hace feliz a ti como hombre, como ser humano. Y no es que Dios te quiere triste. En ocasiones lo que a ti más te guste, lo que tú más anhelas, lo que tú más deseas, vas a tener que sacrificarlo para poder alcanzar la misericordia de Dios y el amor de Dios pleno en tu vida. Cuando tú sacrificas todo eso, entonces Dios dice, ahora yo soy quien te voy a hacer feliz. Porque ya tú no estás buscando tu felicidad, sino mi voluntad. Ahora yo voy a organizar tus caminos y haré de ti el hombre y la mujer que yo quiero que tú seas, y te daré lo que en verdad tú mereces como ser humano en la vida para ser feliz. Es ahí donde ponemos a Dios en primer lugar. En primer lugar. Hay personas que a sus hijos le duele la cabeza y no van a escuchar la palabra. Rompen un ayuno porque el niño tosió. El compromiso que tenían con Dios de trancarse, que le dijeron a Dios, voy a sacar unos días para orar, ayunar, voy a dejar de hacerlo porque el niño le dio gripe. Voy a dejar de hacerlo porque mi mujer quiere que la lleve de compra, el shopping. Voy a dejar de hacerlo porque se me dañó el carro, entonces ¿cómo voy a llegar al trabajo? O sea, tú tienes como prioridad todas tus cosas personales. ¿Y Dios qué? ¿En qué lugar está Dios en tu vida? ¿En qué lugar está Dios para ti? ¿Qué posición tiene Dios en ti? Un día me dijo alguien, hace muchos años, tú y tu ministerio. Y yo miré y le dije, si supiera que antes de conocerte, yo había hecho un pacto con él con 14 años. Primero él. No, que sí se predica primero la familia. Sí, la familia es muy buena. La familia es buena cuando la mujer es sabia y el hombre trata a la mujer como vaso frágil. Pero cuando quieren imponerse por encima de Dios y de tu salvación, hay problema. Ahí hay problema. Entonces llegó el momento que yo dije, primero Dios. Primero Dios. Luego ustedes. Ya yo he experimentado lo que un día yo le dije a Dios. Yo le dije a Dios, quítamelo todo menos tu Santo Espíritu. Quítame familia, quítame hijos, quítame trabajo, quítame todo menos tu presencia. Yo he pasado por todo eso. No se lo recomiendo a nadie. Duele y es difícil. Pero fuera de Dios, ¿qué somos? Nada. Nada. ¿De qué le vale al hombre alcanzar todos los méritos en la tierra y no tener a Dios a su favor? ¿De qué te vale alcanzar todos tus sueños, lo que quieres lograr, pero no vivir con el bien y la misericordia de Dios? La felicidad no se basa en logros terrenales. Sometimes tú dices, hey, wow, voy a comprar esto, voy a lograr aquello. Ok. Perdón. Lo lograste. Pero ¿qué presenta Dios para ti? ¿En qué lugar está Dios en tu vida? ¿Quién eres tú sin Dios? ¿Qué tú puedes hacer si el Espíritu de Dios no va delante de ti? Nada. Nada, pastor.
Pastor, y ahora en el 2022, la iglesia en general no, no quieren tocar el tema de la depresión. Uno de los casos que yo he visto mucho es que las iglesias ven mucho al pastor como el hombre espiritual, y es cierto, el pastor es el líder espiritual, pero también la iglesia ignora que el pastor es un ser humano, un ser humano que puede cometer errores, que se puede desanimar, ¿ya? Y algo, pastor, que me trae a memoria, que mi hermano en Perú me dice, al frente de mi casa en Perú había una iglesia evangélica, había un templo evangélico, que el templo tenía muchos miembros, y el pastor Soria de Perú, yo lo llegué a conocer allá en Perú, pero no me había convertido al Señor. Y mi hermano me dice, mira, el pastor pasó un problema emocional con su familia y llegó el concilio. Y lo que hizo primero el concilio, un hombre que Dios lo había llamado, lo removió del pastorado. Por una situación que tuvo. Por una situación familiar y emocional. Y al pastor ser removido, trajeron otro pastor. Y mi hermano me dice, yo me congregué ahí, pero me da pena porque ese templo se cerró. El nuevo pastor que llegó se quedó sin ovejas. Wow. Y hasta el día de hoy ese templo quedó vacío. Entonces, ahí yo digo, wow, ¿qué daño hizo este concilio, este hombre de Dios? Porque este hombre de Dios estaba dándole alimento espiritual a muchas vidas. Y era una ciudad donde había más de 200 miembros en ese templo. Porque le visitó la depresión. Ahora, pastor, mi pregunta es, ¿qué o cómo nosotros deberíamos actuar con personas, no solamente líderes, sino con cada miembro que le visita esa depresión? Es bueno orar, pero Lo más importante es restaurar al ministro o a la persona del individuo. Hay casos, especialmente cuando son esos temas de la familia, si tú como pastor no tienes la experiencia para tratarlo, recomiéndalo a un lugar profesional donde esas personas sean temerosas de Dios, amén, que amen a Dios y sobre todas las cosas que tengan la capacidad para traer restauración siempre y cuando se pueda y sean recíprocos, en ambas partes estén de acuerdo para esa restauración. Dice una persona, ¿por qué Satanás responde primero que Dios? El diablo nunca va a responder primero que Dios. Es como cuando una gente va a un brujo para buscar una solución. El brujo te dirá lo que tú quieres escuchar, no lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. amén. Wow. Y si te sana el brazo, te roba el alma. Esa es la respuesta. Nunca el enemigo de tu salvación va a hacer las cosas mejores que Dios para ti. Él siempre va a buscar el beneficio de que tu alma se pierda. La Biblia dice, buscad el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Amén. La iglesia cristiana, el mundo pudiéramos decir, cada persona que tú visitas te va a dar cuenta que de una forma u otra tiene que enfrentar sus temores. Y lo peor que te puede pasar a ti es tener que enfrentarte a tu propia realidad. Job siempre dijo, a lo que más le temí fue lo que más pronto me sobrevino. Y eso pasa a menudo. La persona lo que más le teme es lo que más le llega. Mientras menos tú quieres que algo te suceda, más rápido se aproxima a tu vida. Usualmente el que más miedo le tiene a la muerte es que el primero se muere. Así. Literal. Tú no ves gente que no le tiene temor ni miedo a la muerte y duran años y años y no le pasa nada. Es algo increíble. Pero en este camino, cuando tú amas a Dios, Dios va a permitir en su momento que tú sientas que no está sucediendo nada. Y el hecho de que tú ves que Dios está guardando silencio contigo no significa que Dios no le está hablando de ti a otra gente. A veces tú oras y oras y oras para que Dios te responda algo y Dios no te responde nada. Y Dios viene y le dice, niño, ore por el pastor Ángel.
Y quizá el pastor Ángel está orando, Señor, respóndeme. Y Dios no le dice nada. Y se queja, Señor, ¿y qué fue que yo te pedí esto y tú no lo hiciste? Y Dios diciéndole, niño, ore por Ángel para que yo le dé fuerza, para que yo lo guarde. Y él cree que él está débil y que su fortaleza depende de su oración, y su fortaleza no depende de su oración, sino de usted. Del otro. Amén. Que usted está orando para que él esté fuerte. No sé si alguien me entiende. Cosa loca. Dios opera por senderos misteriosos para los humanos, para nosotros. Pero siempre Él buscará la forma de darnos lo que más nos convenga. Es como Eurías, Ananías, cuando Dios se le revela y le dice que vaya y ore por Saulo. Él como que, ¿cómo voy a orar por este tipo si este tipo lo que nos anda persiguiendo a nosotros para matarnos? Pero Dios tenía otros planes. Amén. Que él no conocía. Y a veces nosotros no entendemos lo que Dios hace. Pero simplemente nosotros tenemos que obedecer. Mucho más que entender, porque a Dios no lo vamos a entender a veces. Mira, negarte a tus proyectos personales para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, te abre las puertas para mantener los cielos abiertos. Repita de nuevo eso. Wow. Eso está muy profundo. Negarte a tus proyectos personales para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, te da la puerta para mantenerte con los cielos abiertos, la llave para mantenerte con los cielos abiertos. Cuando tú dejas de vivir para ti, para que Cristo vive en ti, la voluntad de Dios se haga una realidad en tu vida, no lo que tú anhelas y lo que tú desees, te abre todo el camino para el éxito. Amén. En todo el sentido de la palabra. Y muchas veces nosotros no logramos lo que nosotros queremos y sabemos que tenemos el potencial para lograrlo. Es frustrante cuando tú sabes que tú estás haciendo lo mejor y que tú puedes lograrlo, pero no ves nada. Te llega la frustración. ¿Y por qué no te llega? Porque tú no te has dado cuenta que no es lo que tú quieres, sino lo que Dios tiene para ti. Amén. Y tú estás peleando contra algo y tú peleas y tú luchas y dices, pero ¿y si lo hago? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Y Dios comienza a mirarte y te dice, es que no es a tu manera, es a la mía. No es cuando tú quieres, es cuando yo quiero. Yo te invito donde tú estás en tu hogar a que extiendas las manos hacia esa pantalla, el teléfono, la televisión, la computadora, la tablet, el iPad. Y junto conmigo le digas a Dios hoy, yo te pido perdón, Señor, por haber dudado tantas veces de lo que tú me has prometido. Aleluya. Te ruego, Jesús, que tú transformes mis vidas, la de mi familia. Limpia mi camino. Muéstrame el camino de la verdad, Señor. No soy perfecto. No soy perfecta. Quiero agradarte a ti, Jesús. Ayúdame con esta situación que estoy viviendo. Qué mensaje, Dios mío. Gloria a Jesús. Sana las heridas que hay en mí. Libértame, Dios, de esta soledad en la que yo me estoy sintiendo. Señor, perdóname porque sin darme cuenta he cuestionado el por qué estoy pasando por esto. Y no me había dado cuenta que tú has enviado un ángel para que me dé una palabra y me diga que coma y beba, que el largo camino me resta. Hoy, en el nombre de Jesús, desde esta plataforma declaramos cielos abiertos para tu vida, para tu familia, restauración en tu hogar, restauración en la relación tuya con tus hijos, en tu matrimonio, con tus padres, con tus amigos.
Que la bondad y el amor de Dios te acompañen. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú que te sientes en el piso, tú que sientes que el mundo se te ha venido encima y que la desesperanza te está acabando, te digo, sé libre en el nombre de Jesús de toda depresión, de toda frustración mental, porque has sentido que nada de lo que te propone lo has podido lograr. Y te digo en el nombre de Jesús que Dios proveerá lo que haga falta para que estés a donde Dios quiere que tú estés. Amén.